Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, voy a hacer mi primer vídeo y en este vídeo quiero hablar, de lo que quiero hablar es de toda la situación en lo que concierne a Rusia, Ucrania, Estados Unidos, la OTAN, la Unión Europea y todo este merder en el que estamos envueltos ahora mismo. Y lo que quiero hacer es, a quien me esté escuchando, lo más probable es que estés abrumado por toda la información que llega y por la forma de la que esa información llega tan sesgada, porque se han eliminado muchísimas voces que dejamos de escuchar y todo lo que oímos tiende a amplificar un mismo relato. Entonces, yo vaya por delante que no tengo ningún tipo de animadversión hacia ningún pueblo del mundo, ni ninguna preferencia. En general pienso que hay gente buena y mala en todos lados, que es cierto que a veces existen conflictos entre pueblos, entre estados y pueblos, entre pueblos manipulados por estados, manipulados por políticos, y que en algunas ocasiones pues un pueblo puede digamos, dejarse llevar por sus peores instintos. O sea, tenemos como ejemplo la Alemania nazi, ¿no? Un régimen que nace democráticamente y que se convierte en algo, en la maquinaria más infernal y más inhumana que haya inventado la humanidad, valga la redundancia. Entonces, a lo que voy con esto es que quiero dejar muy claro de antemano que yo no tengo ninguna preferencia en cuanto a rusos, ucranianos, americanos, europeos, etcétera. Lo que sí es que lo que quiero defender es una idea de que nosotros debemos responsabilizarnos de aquello de lo que somos responsables. Entonces, no me parece útil criticar a los rusos, criticar a Putin, decir que Putin es un fascista contra el que hay que luchar. Eso no me parece útil. Lo que me parece útil es ver cómo hemos llegado a esta situación, qué se podía haber hecho para evitarla y qué se puede hacer para evitar que siga empeorando. Y en ese sentido tenemos que ver dónde estamos situados nosotros. Y aquí el nosotros lo voy a utilizar como europeo, como ciudadanos de Europa Occidental, como ciudadanos de la Unión Europea. En ese sentido, creo que tenemos que responsabilizarnos por partida doble. En primer lugar, porque si, como suponemos y como de hecho en general defendemos de cara a la situación en Rusia, en Ucrania, que mejor estarían con un régimen político más parecido al nuestro, más democrático, eso significa que tenemos instituciones representativas y que nuestros gobiernos de alguna manera nos representan y, por tanto, hacen lo que el sentir colectivo tiende a indicar. ¿Sí? O sea, lo que está más de acuerdo con no solo los intereses, sino la voluntad de los ciudadanos. Eso sería un régimen democrático, ¿verdad? Y eso es lo que se supone que tenemos. Por tanto, teniendo en cuenta eso, ¿qué están haciendo nuestros gobiernos? ¿Qué está haciendo la Unión Europea? ¿Qué están haciendo los países de la Unión Europea en relación con toda esa situación? ¿Están defendiendo nuestros intereses como ciudadanos europeos? Me parece a mí que no, porque estamos con una guerra que nadie quería, que posiblemente se convierta en una guerra peor. Y esa guerra creo yo que se podía haber evitado. Creo que los americanos han buscado, sin preocuparse de las consecuencias, sustraerle a Rusia una zona de influencia que, nos guste o no nos guste, ha tenido desde hace 200 años y más, de la que Ucrania formaba parte, y lo ha hecho de una forma temeraria, corriendo el riesgo de que explotase una guerra.
Y esto es lo que voy a tratar de explicar a lo largo de este vídeo. Espero que me sigas. Voy a dar argumentos que creo yo que son fuertes. Pero sí que quiero volver a este tema de la responsabilidad primero, ya que vivimos en sociedades que suponemos democráticas, quienes nos gobiernan nos representan y por lo tanto debían de haber hecho lo correcto o deberían haber llevado a cabo acciones que representasen nuestro interés. Por lo tanto, tenían que haber evitado una guerra como la que está sucediendo. Quizá no a toda costa, quizás sí, esto es algo que podemos plantear, pero esta guerra que se está produciendo creo yo que corre el riesgo de empeorar y de convertirse en una tercera guerra mundial. No sabemos hasta una vez empieza una guerra, no sabemos qué puede pasar. Creo que en el mejor de los casos Ucrania está siendo destruida y el sufrimiento humano que esto está provocando es incalculable, inimaginable para nosotros ahora mismo. Entonces, nuestra responsabilidad también es porque siendo europeos, nosotros es lo que tenemos aquí. Es decir, para los americanos ellos pueden jugar a la geoestrategia, pero este es nuestro continente. Y en ese sentido, me parece a mí que hemos perdido liderazgos en Europa que existieron en el pasado, que permitieron acabar de forma pacífica con la Guerra Fría y que sentaron las bases de lo que hubiera sido una Europa de paz y prosperidad. Y además que representaba un modelo alternativo a Estados Unidos, un modelo menos feroz en un sentido capitalista, un modelo social alternativo en el que los derechos de los trabajadores y los derechos sociales tenían mayor relevancia. Creo que Europa definitivamente ha olvidado ese sueño que se planteaba en los años 90, incluso a principios de los 2000, y está simplemente abocada a seguir las pautas que marca Estados Unidos. Y es una muy mala noticia. También desde un punto de vista de interés puro, nos estamos moviendo hacia un mundo bipolar en el que existe Estados Unidos, existe China y los demás países van a tener que encontrar su acomodo en un orden geopolítico cerrado, es decir, que no abarca el conjunto de la humanidad, sino que quedas a un lado o quedas a otro o te intentas mover entre estos dos bloques, pero para nosotros claramente quedamos en el bloque liderado por Estados Unidos y nuestro margen de maniobra se va a ver muy reducido. Y creo que eso es una pena, porque lo que podíamos haber imaginado hace unos años es que la Unión Europea se convertiría en un actor de política internacional fuerte, autónomo, por no decir independiente, con una voz propia, y quizá nos pudiéramos haber movido hacia un mundo quizá tripolar, en el que una Europa que habría integrado no solo a Polonia, Rumanía, República Checa, etcétera, sino que hubiera integrado hasta la propia Rusia. Quizá esto no se hubiera producido todavía, pero estaríamos en ese camino. Sería una potencia económica, política y militar de primer nivel que podría hablar de tú a tú tanto con Estados Unidos como con China. Además, quizás hubiera ampliado las posibilidades del mundo liberal, haciendo que el mundo liberal que conocemos tuviera más aristas, más posibilidades, que fuera más flexible en cuanto a los modelos políticos y económicos que permitiese y por lo tanto que fuera visto en otros lugares como más atractivo, como que imponía menos unos criterios cerrados que venían del mundo anglosajón. Bueno, en todo caso, parece ahora que esto lo podemos dar por olvidado
y nos abocamos a este mundo bipolar en el que desgraciadamente hemos empujado a Rusia a los brazos de China. Bien, todo lo que estoy contando ahora no es algo que me inventé yo. Lo que voy a contar, sigo bastante de cerca el pensamiento del teórico de relaciones internacionales John Mearsheimer, que vamos a ver lo que dice en relación con toda esta cuestión, pero más o menos esto que vengo diciendo del mundo unipolar que termina ahora y hacia el mundo bipolar hacia el que vamos, esto lo dice él. Esta posibilidad del mundo tripolar, no sé si lo dice él, lo estoy diciendo yo, pero parece que es una posibilidad que ya no tenemos en el horizonte, o desde luego se ha alejado por lo menos varias décadas, diría yo, con los acontecimientos que están teniendo lugar ahora en Rusia y Ucrania, no solo por la tremenda fractura que provoca a nivel social y cultural y humano una guerra como esta, que va a estropear las relaciones entre rusos y ucranianos, seguro, y ya veremos con qué consecuencias en el territorio de la propia, de las fronteras actuales legales de Ucrania, sino más allá también va a impactar la relación entre Rusia y el resto de Europa por décadas, seguro. En todo caso, empecé hablando de esta cuestión de la responsabilidad que es nuestra en tanto que europeos, es nuestra en tanto que ciudadanos de países que llamamos democráticos, si nos lo creemos. Y el problema es que si no nos lo creemos, entonces no podemos, digamos, criticar a Putin por ser un fascista, porque nosotros tampoco estamos planteando algo mejor. O sea, si no nos creemos que nuestras instituciones nos representan, podemos decir sí que tenemos más libertades individuales de las que tienen quizá en Rusia, pero, en fin, también habría que ver, ¿verdad?, hasta qué punto. Muy bien, creo que ya he dado una idea general de mi planteamiento más amplio, así que pasemos a las cosas ya más concretas. En primer lugar, quiero decir que yo no hablo ruso, no hablo ucraniano, he estado brevemente una vez en Rusia, nunca he estado en Ucrania, conozco poca gente de esa parte del mundo, con lo cual mis conocimientos vienen principalmente de la lectura. Y de lo que veo en internet, y después sí que tengo conocimientos más amplios de lo que es Europa y su historia. Entonces, yo a este tema me acerqué ya en el año 2014-15, tras los acontecimientos del Maidán, que me llamaron mucho la atención, y en aquel entonces encontré una obra de Richard Sakwa, que es profesor en la Universidad de Kent y es el máximo experto que yo he encontrado sobre asuntos rusos y ucranianos. Y él tiene esta obra, Frontline Ukraine, en que hace un análisis que se basa básicamente en una suerte de doble falla que ocurre con Ucrania. Una es la división étnica interna, donde, aparte de otros grupos menores, existen, vamos a decir, rusos étnicos, ucranianos étnicos, y donde dos nociones de lo que sería la Ucrania deseada o imaginada están contrapuestas. Una que tiene su base en el oeste de Ucrania, y que tiene su más fuerte arraigo en las zonas de Ucrania que no formó históricamente parte del Imperio Ruso, sino que estuvo más bien ligada al Imperio Austrohúngaro y a la corona polaco-lituana antes de eso, donde existe una noción de lo que es ser ucraniano que básicamente excluye lo ruso. Y por el otro lado, en el extremo opuesto del país, en el este, tenemos territorios como el Donbass, que fueron incorporados por la Unión Soviética a Ucrania, y
donde la idea de lo que debía ser Ucrania es una que es perfectamente compatible con la identidad rusa. Creo que tenemos un ejemplo, digamos, una similitud muy cercana en la concepción, por ejemplo, de lo que es ser... La comparativa sería entre, en España, entre personas en Cataluña que piensan que la identidad catalana está contrapuesta con la española, y entonces su identidad catalanoparlante es poco compatible con el formar parte de España, y una identidad valenciana que es mucho más compatible. Esto sería como una comparación, ¿vale? No quiero posicionarme aquí dentro de esto, quiero que lo entendamos como formas de percibir lo que es la nación propia. Una que se basa mucho más en la identidad cultural y lingüística y étnica, por decirlo de alguna manera, y otra que es mucho más, digamos, plural e integradora. Entonces, la más plural estaría más en la parte más de habla rusa del país, en el este, y en el oeste encontraríamos una noción de Ucrania más de construir la nación ucraniana contra Rusia, de alguna manera. Entonces, esto tiene un trasfondo histórico, están el periodo del Holodomor, en el que Stalin impuso unas políticas agrarias e industriales terribles que afectaron sobremanera a la población ucraniana. Entonces propiciaron ese sentimiento de alguna manera antirruso en una parte de la población, que hizo que después también pues se aliaran incluso con los nazis, ¿verdad?, en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, esa es una parte del trasfondo histórico. Hay otro que bueno, tiene más que ver con una descentralización de una gran Rusia, en el que hay una parte de la población que acaba formando parte de un país independiente sin que realmente, de una Ucrania independiente, sin que realmente se les hubiera preguntado, ¿no? Pero bueno, no quiero entrar en como toda la secuencia de construcción territorial de Ucrania, porque estaríamos mucho tiempo, pero básicamente la idea fundamental es que hay dos nociones de lo que es la Ucrania deseada, que están enfrentadas. Y esas dos nociones de la Ucrania deseada, con más arraigo en el oeste del país una y en el este del país la otra, han, digamos, encontrado representación política. Y representación política también que se ha apoyado a menudo en oligarcas. Y donde ha habido un juego en el que quizá la falta de tradición democrática haya llevado a que cuando una de las facciones o ideologías nacionales se hacía con el poder, tendía a combatir ferozmente a la otra, sin dejar espacio para el entendimiento y el consenso. Entonces eso ha llevado a una crispación paulatina, ¿no? Y lo tenemos con los distintos cambios de gobierno, empezando a mediados de la década de los 2000, y evidentemente eso se acaba por acentuar con la revolución / golpe de estado del Maidán en el 2014. Entonces, cuando llega ese momento, sí que a partir de ahí es la noción más etnicista de Ucrania la que cobra fuerza, y rápidamente actúan para limitar la presencia pública del ruso, el lugar que el ruso podía ocupar en la sociedad ucraniana. Que de hecho también tiene una similitud ahí muy fuerte con el caso catalán, porque el ruso es el idioma más hablado en Ucrania, como lo es el español en Cataluña. Sin embargo, el ucraniano es visto como el idioma que construye nación, al igual que el catalán en Cataluña, ¿no? Pero claro, no para todo el mundo, no para todo el mundo. Y esto debe hacernos pensar en los peligros que conlleva
imponer demasiado, quizás basándonos bueno, en las deudas históricas o en los derechos de los pueblos, imponerles demasiado a las personas lo que nosotros pensamos que es lo preferible para el colectivo. Bueno, sea de un lado o sea del otro. Entonces existe pues esta noción de esta falla entre las dos ideologías nacionales, que además se apoya en otra, que es esta falla geopolítica, en la que los que abogan por una Ucrania más étnica y menos rusa desean separarse todo lo posible de Rusia y por lo tanto adherirse rápidamente a Europa Occidental y a la Unión Europea y a la OTAN, que les protegerá en definitiva de los malvados rusos, y del otro lado entienden que Ucrania tiene que estar mucho más integrada con su pueblo hermano de toda la historia, que es Rusia. Por lo tanto, estas dos formas de entender el país le hacen el juego a una guerra soterrada geoestratégica entre Occidente y Rusia, entre la OTAN y Rusia. Entonces, si miramos esto como en el devenir más amplio de los acontecimientos, donde hay que situarlo a nivel geoestratégico, vemos que los ucranianos como pueblo han sido víctimas de estas tensiones entre grandes potencias, donde Estados Unidos ha tratado, o se ha visto con esa arrogancia después del final de la Guerra Fría, de que ellos habían ganado y les tocaba ser el gendarme del mundo, y además eran el país democrático por autonomasia y por lo tanto el que podía decirle a los demás lo que estaba bien y lo que estaba mal, pero nadie más tenía el derecho a hacerlo, ni siquiera a nivel regional, y Rusia nunca lo entendió así. Rusia entendió que tenía su esfera de influencia como siempre la había tenido. Para Estados Unidos su esfera de influencia es el mundo entero. Para Rusia es una esfera de influencia regional, pero las dos cosas son incompatibles porque Estados Unidos cree que nadie más tiene derecho a tener una esfera de influencia. Entonces, claro, nosotros podemos pensar que nadie tiene derecho a tener una esfera de influencia. Como cuestión de derecho podemos pensar que los países son libres, deben ser autónomos, deben ser completamente soberanos e independientes, pero la realidad, como estamos viendo, es otra, y es que el mundo interestatal es uno en el que los más fuertes se imponen a los débiles si pueden, y existen acuerdos multilaterales internacionales para tratar de evitar que ocurra lo peor, pero cuando el entendimiento no se encuentran cauces para resolver los conflictos, pues pueden pasar estas cosas. Entonces, lo que habría ocurrido ahora es básicamente que los dos campos, Occidente, por un lado, la OTAN, y sobre todo con el liderazgo americano, y Rusia por el otro, habrían tensionado tanto sus relaciones en torno a esta cuestión de esferas de influencia en Europa, que el equilibrio de paz se ha venido abajo. Entonces la invasión la perpetra Rusia, pero si estudiamos la evolución paulatina de las relaciones entre Occidente y Rusia desde 1990, podemos entender que esto acabaría ocurriendo si Occidente presionaba y trataba de incorporar a Ucrania a su esfera de influencia y hostilizarla, o hacer que fuese hostil hacia Rusia. Entonces es importante entender toda esa secuencia, que empieza con el final de la Guerra Fría, en que una serie de los
que tienen mi edad lo saben bien, los más jóvenes que no lo recuerdan lo habrán estudiado. En 1989-1990, una serie de procesos de democratización internos en la Unión Soviética facilitan que sus países satélites en Europa del Este y posteriormente las propias repúblicas de la URSS se hagan independientes y que se transformen sus economías, incluida la de Rusia, en economías de mercado, pasando del sistema de economía estatal, entre comillas, comunista, a economías de mercado. Entonces, cuando ocurre eso, desde la perspectiva americana, es básicamente una de hemos ganado la Guerra Fría. Nos hemos impuesto y ellos han tenido que renunciar a su modelo y han renunciado a seguir teniendo ese imperio que tenían, porque ya no tienen la capacidad económica y militar de mantenerlo. Por el lado ruso no se ve así, se ve como que nosotros hemos llevado a cabo una serie de reformas democratizadoras y de transformación de nuestro sistema político y hemos dado la libertad a estos pueblos, pero seguimos siendo Rusia y seguimos siendo una gran potencia y merecemos ser respetados. Y si seguimos el curso de las negociaciones que se dieron en aquella época, lo que ocurrió fue que Occidente, no solo Estados Unidos, sino también Francia, Alemania, el Reino Unido, le dieron garantías a la Unión Soviética de que no tenían ninguna intención de ampliar la OTAN hacia el este si Rusia aceptaba la reunificación de Alemania. Entonces, esto fue un acuerdo que no fue un tratado en aquella época. Recordemos que todavía existía el Pacto de Varsovia, con lo cual tampoco era concebible realmente hacer un tratado que dijera que esos países no iban a entrar en la Unión Europea, pero digo, en la OTAN, perdón, pero sí que hubo ese compromiso verbal que consta en las actas de aquellas reuniones, y dejaré un enlace abajo al respecto. Entonces, realmente nadie ha negado eso, sí que se ha negado que no se hizo un tratado que lo dijera, pero estas cosas se dijeron. Y esto es lo que recuerda Gorbachov, desde luego, con toda claridad. Para los que ya tenemos 40 años o más, recordamos la figura de Gorbachov, el hombre ese de la mancha de café en la frente, como alguien que supo ser el timonel, ¿no?, de todo ese proceso tan difícil de llevar a una superpotencia nuclear con un sistema político totalitario, llevarlo a, sin que hubiera, digamos, violencia, de retirarlo de todos estos países, tanto de los países satélites de Europa del Este como de las antiguas repúblicas soviéticas, entre ellas Ucrania, ¿verdad? Pero lo que pasó también fue que se dejaron grandes bolsillos de población rusa dentro de esas repúblicas soviéticas que se independizaban. Evidentemente, a Rusia le iba a preocupar que se tratase bien, o que los rusos, que se encontrarían en una posición minoritaria dentro de esos países, pues que no fueran a ser aplastados, ¿no?, a nivel cultural y político. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Que esas garantías Occidente se las pasó por el forro, literalmente. Es decir, que empezando creo que en el 98, si no me equivoco, se produce la primera ronda de ampliación de la OTAN hacia el este y continúan varias rondas más y se incorporan más de una decena de países, incluyendo países que formaban parte no solo del Pacto de Varsovia, sino antiguas repúblicas socialistas soviéticas, como los países de bálticos. Se incorporan a la OTAN. Entonces, hay todo desde un principio,
pues los rusos, claro que no les gusta. Lo que pasa es que en los años 90 los rusos están en una posición muy débil, están intervenidos por el FMI, el proceso de privatización de la economía lleva a que se derrumbe completamente la economía, los oligarcas se hacen con el poder, tienen un presidente, Boris Yeltsin, que es un borracho, y es todo un desastre. Entonces Rusia no está en condiciones de defender sus intereses como gran nación durante ese periodo. Eso termina en 2000 cuando llega Vladimir Putin al poder, ¿verdad? Y Putin trata de imponer un poco de orden, de corregir los excesos de los oligarcas, y bueno, sí que tiene quizás una forma más autoritaria de proceder, pero logra encauzar la economía del país y Rusia empieza a crecer económicamente, y esto viene acompañado de un periodo de bonanza en los precios del gas y del petróleo, lo cual les permite rearmarse. Al mismo tiempo, a Occidente esto le importa poco y sigue ese proceso de la OTAN seguir ampliándose hacia el este. Claro, ¿qué sentido podía tener la OTAN, que era una alianza defensiva que se había construido contra la URSS y contra el comunismo internacional, cuando ya no existía ni la URSS ni el comunismo internacional? O sea, esto es una pregunta importante que cabe plantearse, y también para entender cómo se percibe desde Rusia, ¿no? Hubo un periodo en el que se defendió la idea de que la OTAN, y de hecho la OTAN dio cobertura o permitió la coordinación de acciones militares en Oriente Medio para la lucha contra el terrorismo, Afganistán, etcétera. Entonces parecía que podía tener esa función ahí la OTAN. Aunque era un poco raro, ¿verdad? Porque si la cuestión era luchar contra el terrorismo, ¿por qué tenía que ser una alianza atlántica? ¿No tendría más sentido como ampliarse a países como India, realmente afectados por el terrorismo islámico, en lugar de países como las repúblicas bálticas, ¿no? Desde luego los países del este de Europa se incorporaron a la OTAN pensando que Rusia era potencialmente su enemigo. ¿Cómo no? Eran países que históricamente habían sido dominados, sometidos al imperio ruso y a la URSS. Entonces, la entrada de estos países sí que es percibida como una provocación por parte de Rusia. Pero bueno, parece que igual la intención no hay una voluntad de ser hostiles hacia Rusia, o que no se está construyendo esa ampliación de la OTAN contra Rusia. Sin embargo, sí que hay un límite en esta historia, y esto Vladimir Putin lo expresa en el año 2007 en la Conferencia de Seguridad de Múnich, donde él ya da un aviso de que no le está gustando nada la dirección que están tomando las cosas. Y en el 2008, en la conferencia de Bucarest, en la cumbre de la OTAN de Bucarest, se abren las puertas oficialmente en una declaración conjunta de la OTAN a la futura incorporación de Rusia y de Georgia. Y aquí es donde se tuerce la cosa, se tuerce completamente, porque los rusos de ninguna manera pueden entender que Ucrania, que ya forma parte no ya de su esfera de influencia, sino histórica, sino algo como es un nivel mucho más íntimo, porque el nacimiento de las dos naciones con el Rus de Kiev están entrelazados también a nivel religioso, están muy próximos geográficamente, las economías están tremendamente entrelazadas, las familias están entrelazadas. Esto a Rusia realmente le genera una enorme inquietud. Y entonces vemos todo este proceso que después se acentúa cuando las relaciones también se tuercen entre Rusia y Estados Unidos a raíz de la intervención occidental en Libia, donde Rusia apoyó una resolución del Consejo de Seguridad que dio cobertura a la zona de exclusión aérea, que acabó por ampliarse ilegalmente y servir para derrocar a Gaddafi, y que después se generara el caos que se acabó por generar en Libia. Y los rusos entendieron que eso no era algo que ellos hubieran consentido, ya no les había gustado la intervención en Irak,
esto no lo podían entender y lo veían como una traición, es decir, os hemos apoyado para hacer algo, os hemos apoyado en el Consejo de Seguridad de la ONU, pero después os habéis excedido totalmente y aquí habéis cambiado un gobierno. Y además no solo habéis cambiado un gobierno, sino que habéis provocado el caos en un país y de alguna manera para Rusia lo que era incomprensible era que el derecho internacional fuera vulnerado casi sistemáticamente por Estados Unidos en Oriente Medio y no pasara nada y que esto se permitiera. Entonces, después de lo de 2008, de la declaración esta de Bucarest, Rusia interviene en Georgia, que se había convertido como un estado vasallo de Estados Unidos, y había un conflicto territorial en torno a las minorías de Abkhazia y Osetia del Sur, pero no voy a entrar en eso, tampoco es algo que yo conozca en enorme profundidad. Pero vemos este tensionamiento, ¿no? Y desemboca finalmente en el 2014, cuando Estados Unidos apoya de una forma muy, digamos, no se sabe hasta qué punto, ¿no? Pero parece que lo que fueron primero las protestas del Maidán acabaron por ser un golpe de Estado orquestado desde la Embajada de Estados Unidos. Es decir, hay un audio de Victoria Nuland, que era la secretaria de Estado, la asistente a la secretaria de Estado para Europa y Eurasia, en que está hablando con el embajador y directamente están diciendo, antes, o sea, cuando todavía estaban las protestas en curso, como un par de semanas antes de que Yanukovych saliera del país, están diciendo, bueno, el futuro gobierno lo tenemos que formar de esta manera, tienen que ser Yatsenyuk, con los otros se tienen que quedar fuera, y digamos que ese audio es muy ilustrativo. También el hecho de que tenemos estos senadores americanos, John McCain y el Lindsey Graham, que siempre están ahí atizando que iban a visitar a los acampados del Maidan. También Victoria Nuland, pues lo podéis buscar aquí en YouTube. Ella iba ya a repartir galletas entre los manifestantes. Una cosa un poco rara. Ah, sí, otra cosa también que incide en esta percepción rusa, ¿no? Porque claro, lo que ellos ven es que por parte de Estados Unidos hay como Occidente entiende, o Estados Unidos entiende que tienen derecho a intervenir en países para crear democracias, como fue el caso en Irak, como fue el caso en Libia. Entonces, si Estados Unidos decide que eres un gobierno autocrático, que no estás conforme con las ideas de lo que es un país, una democracia liberal que puedan tener ellos, sí que ellos pueden pensar que tienen derecho a intervenir para cambiarte. Entonces esto se puede hacer de distintas maneras. Pueden empezar financiando determinados medios de comunicación, financiando ciertas ONGs que actúan a nivel de la sociedad civil, que acaban financiando a partidos políticos, etcétera, ¿no? Y hasta otros. Existen otros mecanismos y en última instancia como que una intervención militar, ¿no? Pero esto está ahí y de hecho cuando después del derrocamiento de Gaddafi, en aquel momento Medvedev era el presidente en Rusia, que era, se podría decir, la mano derecha de Putin, que lo había colocado ahí por razones constitucionales. Putin no podía estar más de 2 mandatos, por lo tanto después de los 2 mandatos que estuvo, pues estuvo Medvedev. Y tenía que representarse Medvedev, pero acabó volviendo Putin porque vio con desconfianza lo que estaba haciendo Occidente y además hubo el año 2011, recordaréis que fue un año fue el año de todas las revoluciones, ¿verdad? El año de todas las revoluciones y de todas las protestas y acampadas, ¿no? En el mundo árabe, pero también en España. Y también en Rusia, y en aquel momento hubo comentarios explícitos, ¿no? por parte de Hillary Clinton, que era la secretaria de Estado, que decía que, bueno, que había que ser más democráticos en Rusia, cosas de ese tipo, comentarios públicos que no los harías sobre España, ¿verdad? O sea, no los haces sobre tus aliados, los haces sobre quienes tienes enfrente o consideras que están enfrente y que además les dan alas a quienes quisieran quizá luchar contra ese régimen desde una postura más militante. Entonces esto
para Putin nuevamente esto es como, esta gente no son nuestros amigos. Les hemos votado la resolución sobre Libia, pero mira cómo nos lo pagan. Y al mismo tiempo tenemos todo un periodo histórico que ahí ya concluye, pero que está muy presente creo que desde finales de los 90 hasta mediados de los 2000, toda una serie de propuestas rusas de crear un marco de seguridad a largo plazo en Europa. Y esto venía de la voluntad ya de Gorbachov, y una idea de la diplomacia rusa, que era que ningún país puede, o de la política exterior rusa, ¿no?, que siempre defienden, que es que hay que crear marcos de seguridad en los que ningún país pueda aumentar su seguridad a costa de la seguridad de otro. Y esa es como la idea central, ¿no? Y esto es lo que Rusia siempre dice, que este principio Occidente no lo ha respetado. Y este es un principio que ellos contaban con que Occidente lo respetara, y porque la Guerra Fría había terminado, supuestamente, ¿no?, en 1990, y éramos todos amigos. Entonces, bueno, me estoy explayando mucho para decir que Rusia se ve continuamente traicionada. Esto se traduce, o lo ven por esa expansión, esas olas de expansión de la OTAN, pero también hay otra cuestión que es igual de importante, que son todos los tratados de armamento. Existían desde los años 70 toda una serie de tratados que trataban de limitar digamos, la capacidad destructiva de las grandes potencias, y evitar, ¿no?, lo que todo el mundo temió durante tantas décadas de la Guerra Fría, que era un enfrentamiento nuclear, cosa que inexplicablemente parece que no nos da tanto miedo a día de hoy. Y se habían ido creando toda una serie de instrumentos internacionales, una era de misiles antimisiles balísticos, que lo que hacía era decir, nadie aquí puede tener defensas antimisiles nucleares que no estén dentro de su propio perímetro nacional, o a más de 150 kilómetros de sus fronteras. La razón de esto era que durante la Guerra Fría lo que se entiende que preservó la paz, o que no hubiera un desenlace fatídico, fue que existía esta noción de la destrucción mutua asegurada. Es decir, si tú me atacas, yo te voy a atacar a ti y vamos a acabar muertos los dos. Y no hay nada que hacer, porque si tú me lanzas un ataque nuclear, yo voy a tener tiempo de respuesta. Entonces, yo moriré, pero tú también. Por lo tanto, tenemos incentivos muy claros, ninguno va a atacar al otro. En el momento en el que uno puede empezar a colocar defensas antimisiles en el perímetro del otro, más cerca del otro, puede interceptar un ataque nuclear. Y por lo tanto es un juego en el que se rompe ese equilibrio. Entonces, de alguna manera, es un tipo de defensa que se considera, o se consideraba, ofensiva. Entonces, desde 1972 se firmó el primer tratado antimisiles balísticos. Perdona, de misiles antibalísticos. Y a partir de ese momento me empecé a hacer un gran lío con los distintos tratados, las fechas y el desmontaje del sistema de tratados de protección antinuclear. Entonces, lo voy a dejar aquí por hoy porque se me hace tarde, tengo que entrenar. También es el primer vídeo que grabo, así que si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias. Lo siento mucho por ser tan plasta. Déjame un mensaje si quieres en los comentarios y me dices lo que te debo a cambio de haberme aguantado todo este tiempo, pero mañana haré la segunda parte en la que espero concluir esto, que pensaba que iba a ser más corto, pero tengo un poco más de rollo que echar. Vale, muchas gracias y buenas tardes, noches, mañanas, lo que sea. Chao.